Buenas noches, navegante de los sueños. Si has llegado hasta aquí, tal vez estés buscando algo más que una historia. Tal vez buscas refugio en una voz tranquila, una aventura suave que te acompañe mientras el mundo se apaga lentamente. Y déjame decirte una cosa, has llegado al lugar correcto. Antes de cerrar los ojos, acompáñame en un viaje a través del tiempo, a un lugar tan frío que incluso los pensamientos se congelaban, pero tan lleno de vida que el corazón ardía. Hoy te contaré cómo los vikingos, sí, esos guerreros legendarios del norte, lograban sobrevivir a las noches más gélidas del año, cuando el sol parecía olvidarse de su existencia, y la oscuridad se sentaba a la mesa como un invitado más. Pero antes de embarcar nuestro dracar hacia tierras heladas y noches eternas, no olvides abrigarte con un like, y si quieres viajar con nosotros cada noche, suscríbete al canal. Aquí, las historias no solo duermen contigo, también sueñan por ti. Vamos allá. Hace más de 1000 años, en algún lugar de lo que hoy conocemos como Noruega, una aldea de casas bajas, techadas con césped y musgo, se preparaba para enfrentar una de las noches más frías del invierno. El viento del fiordo aullaba con tanta fuerza que parecía que los dioses estaban discutiendo en los cielos. El hielo colgaba como colmillos de las vigas, y el silencio era tan profundo que cualquier crujido de la madera se sentía como una advertencia del más allá. En medio de esta aldea vivía un hombre llamado Jorund, un herrero con manos de piedra y alma de fuego. Jorund no era un héroe en las sagas, ni un rey en los banquetes, pero tenía una habilidad que lo hacía esencial. Sabía cómo domar el frío. Su familia decía que había nacido en medio de una tormenta de nieve, y que el primer sonido que escuchó no fue un llanto, sino el crujir del hielo al quebrarse bajo sus pies. Esa noche, mientras la escarcha comenzaba a trepar por los muros, Jorund reunió a su familia en torno al gran hogar central. Allí, las llamas bailaban con un calor casi sagrado. Pero no era solo el fuego lo que mantenía a los vikingos con vida durante el invierno. Era la sabiduría transmitida de generación en generación, el arte de conservar el calor del cuerpo y del alma. Los vikingos sabían que no bastaba con abrigarse. Usaban pieles de lobo por dentro y por fuera, pero también recurrían a trucos que hoy podríamos llamar ingeniosos. Piedras calentadas al fuego que colocaban entre las mantas, pequeñas trampas térmicas que evitaban la fuga del calor corporal, y estructuras circulares donde las camas se alineaban cerca unas de otras para compartir calor, como si el afecto fuera una estrategia de supervivencia. Jorund, además, guardaba un secreto. Cada vez que el invierno se volvía más cruel, sacaba un pequeño cuerno tallado con runas. No contenía bebida, sino una mezcla especial de hierbas que al arder en el fuego llenaban la casa de un aroma denso, casi mágico. Decía que esa mezcla no solo calentaba el cuerpo, sino que también espantaba a los espíritus de la noche, que en invierno se volvían más atrevidos. Y es que en las noches más oscuras, los vikingos no solo temían al frío, también temían a lo invisible. Esa misma noche, mientras la familia de Jorund dormía acurrucada junto al hogar, un sonido extraño cruzó el aire helado, como si algo se deslizara por la nieve sin dejar huella. El perro ladró una sola vez, luego se echó temblando, sin emitir otro sonido. Jorund se levantó en silencio. Tomó una antorcha y caminó hasta la puerta. Afuera la oscuridad parecía tan espesa que podía cortarse con un cuchillo. Pero Jorund no temía. Él conocía las historias antiguas. Jorund abrió la puerta de madera pesada, cubierta por una capa de hielo que parecía crecer desde dentro. El aire que entró era tan afilado que cortaba la piel, y sin embargo, no era el frío lo que lo inquietaba. Era el silencio. En los inviernos del norte hay un tipo de quietud que solo se escucha cuando algo está muy a punto de pasar. Con la antorcha al frente, Jorund caminó por la nieve crujiente, sus pasos dibujando un sendero entre las casas dormidas de la aldea. No había huellas, no había viento,
Solo el ulular lejano de un búho que, según las creencias, era mensajero de Hel, la diosa del inframundo. Pero Jorunn no era supersticioso, o al menos no lo era durante el día. Al llegar al borde del bosque, vio algo curioso. Una figura delgada, envuelta en pieles, de pie, sin moverse, junto a un viejo árbol. No respiraba vapor, no se estremecía. Parecía fuera del tiempo. Cuando Jorunn se acercó, la figura mandibló con una voz baja, casi como si no viniera de su garganta, sino del mismo bosque. «La noche ha comenzado a mirar hacia ustedes», dijo, «y no le gusta lo que ve». Jorunn se quedó inmóvil. No reconocía esa voz, ni esa silueta, pero sabía que en los inviernos largos a veces el pasado regresa, disfrazado. Y aquí es donde la historia se torna aún más interesante. Verás, los vikingos no sobrevivían únicamente con fuerza o coraje. También eran maestros del relato. El cuento era su medicina, su escudo, su mapa en la oscuridad. Contaban historias durante la noche no solo para entretener a los niños, sino para ahuyentar lo que no podía ser nombrado. Esa figura que parecía salida de una saga antigua no era otra que un Volva, una mujer sabia, una especie de chamana. Aparecía solo cuando las noches se alargaban tanto que podían tragarse el alma de un hombre. Y traía advertencias. «¿Qué quieres?», preguntó Jorunn con firmeza. «Solo recordarles», dijo ella, «que cuando el frío entra en las casas, también lo hacen los olvidados». Jorunn sabía lo que eso significaba. En tiempos antiguos, los ancestros que no habían sido honrados podían volver, no como espíritus vengativos, sino como un frío que no se iba, un hambre que no se saciaba, un mal sueño que se repetía noche tras noche. Por eso los vikingos tenían una tradición. Antes de dormir colocaban pequeñas ofrendas cerca del fuego. Pan, miel, un poco de hidromiel si sobraba. No era para ellos, era para los que ya no estaban, pero que todavía caminaban, invisibles, entre los vivos durante las largas noches polares. Jorunn regresó a su casa. La figura había desaparecido como si se hubiese disuelto en la bruma. Al llegar, encendió más madera, colocó una piedra caliente a los pies de su esposa y dejó un poco de pan junto a la chimenea. «¿Por qué lo haces?», preguntó su hija con voz somnolienta. «Porque cuando uno alimenta la memoria, la oscuridad se queda con hambre», respondió él. Y mientras el fuego crepitaba, afuera la noche seguía creciendo, estirando sus dedos por los rincones de la aldea, buscando lo que no debía ser olvidado. Y así, en la mezcla de humo, frío, mitos y pieles, los vikingos sobrevivían, no solo con astucia ni con fuerza, sino con respeto. Respeto a la naturaleza, al hielo, a sus muertos y a sus propias historias. La noche avanzó como un animal lento y silencioso, arrastrándose sobre los techos y colándose por las rendijas de las paredes. Afuera, el bosque parecía contener la respiración. Dentro de la casa de Jorunn, sin embargo, el calor persistía. El fuego seguía vivo. Las piedras ardientes mantenían el ambiente templado, y los cuerpos juntos generaban un calor ancestral que no se apagaba fácilmente. Pero no todos dormían. En un rincón de la casa, Astrid, la hija mayor de Jorunn, abría los ojos una y otra vez, incapaz de rendirse al sueño. Tenía apenas 12 inviernos, pero ya conocía el miedo. No el miedo de los lobos o los enemigos, sino el miedo que no tiene forma, el que te despierta sin razón, el que vive en los rincones donde la luz no alcanza. Su madre le había dicho que si no podía dormir, pensara en el verano, en el pasto húmedo bajo los pies, en el aroma del pescado recién asado, en los gritos felices de los niños corriendo cerca del lago. Pero Astrid no quería pensar en el verano. Quería entender por qué el frío se sentía distinto esa noche, más viejo, más personal. A escondidas se levantó y caminó hacia el hogar.
El pan que su padre había dejado como ofrenda ya no estaba. Astrid parpadeó. Estaba segura de que nadie se había levantado. Y sin embargo, las migas habían desaparecido. Entonces escuchó un susurro, apenas un aliento, una palabra que no entendió del todo, pero que se deslizó por su oído como si alguien se la hubiera dicho al lado, muy bajito. Volteó y lo vio. Sentado cerca del fuego, había un anciano que no pertenecía a la casa. Llevaba un abrigo de piel tan grueso que parecía una montaña. Su rostro estaba surcado por arrugas como grietas en el hielo. Sus ojos, sin embargo, eran extrañamente familiares. «No tengas miedo», dijo él sin moverse. «Solo vine a recordarles cómo se sobrevive al invierno». Astrid quiso hablar, pero no pudo. El viejo continuó. «Muchos creen que el invierno se combate con fuego, pieles y fuerza. Pero los verdaderos vikingos sabían que la clave estaba en el relato, en la memoria y en la paciencia». Entonces, como si leyera su mente, el anciano comenzó a contarle una historia. Le habló de los primeros inviernos del mundo, cuando el hielo aún no conocía el calor del hombre. Le habló de una mujer que tejía mantas con el cabello de los renos para cubrir a su aldea entera. De un niño que encontró una cueva donde el eco le respondía con canciones. De una vez en la que el sol regresó antes de lo previsto, solo porque alguien, en una aldea olvidada, nunca dejó de hablarle al cielo. Astrid lo escuchó. El miedo se fue transformando en algo cálido, como cuando uno escucha una canción que no entiende, pero que le hace sentir que no está solo. Cuando volvió a mirar, el anciano ya no estaba. Solo quedaba el fuego, y junto al pan desaparecido, una piedra tallada con una runa. La guz, la runa del agua, del fluir, de los sueños y del inconsciente. Astrid la tomó entre sus manos y regresó a su lugar, y por primera vez en muchas noches, durmió profundamente. Porque los vikingos, aunque parezcan figuras rudas de la historia, eran ante todo guardianes del silencio, del símbolo, de lo invisible. Sabían que el invierno no se vence solo, se escucha, se honra, se atraviesa. Y eso es algo que quizá también tú necesitas recordar esta noche. El amanecer no llegó, o al menos no como lo conocemos. En las tierras vikingas del norte profundo había días, mejor dicho semanas, en los que el sol apenas si asomaba una línea de luz en el horizonte, como un recuerdo que se resiste a morir. Era la llamada noche polar, un periodo donde el día no llegaba, y los hombres aprendían a vivir con la ausencia. Pero para los vikingos, esa ausencia no era un vacío, era un espacio sagrado. En esos días surgía un ritual ancestral que casi nadie recuerda hoy, el despertar del sol dormido. No se trataba de una ceremonia pública, ni de grandes fuegos ni cantos estridentes. Era un acto íntimo, silencioso. Cada familia preparaba una pequeña lámpara de sebo y la dejaba encendida durante toda la noche, cerca del borde de una ventana, aunque afuera solo hubiera oscuridad total. La luz era débil, temblorosa, pero eso era precisamente lo importante. No pretendía desafiar a la noche, sino conversar con ella. Era su manera de decir: aquí estamos, esperando tu regreso. No nos hemos rendido. En la casa de Jorund, como en muchas otras, la lámpara se encendió esa noche. Su mujer Freya la preparó con calma, usando la grasa más limpia que habían guardado del último sacrificio. No era un acto supersticioso, era un pacto. Porque para los vikingos, la oscuridad no era maldad, era una fuerza, y como toda fuerza, merecía respeto. Mientras la llama parpadeaba en la ventana, los niños dormían profundamente. Astrid aún apretaba la piedra rúnica en la mano, sin saber que aquello que había vivido no era una simple visión. La figura del anciano, con su voz sabia, su historia cálida, su desaparición tranquila, no era una aparición cualquiera.
Era lo que los antiguos llamaban un recordador. Estas figuras no eran espíritus ni fantasmas. Eran ecos de los sabios del pasado, permitidos a veces por los dioses para volver solo cuando una verdad estaba por perderse. Y esa verdad, en este caso, era simple y feroz. El ser humano no sobrevive al frío solamente con abrigo. Sobrevive con sentido. Porque dime tú, ¿de qué sirve una piel si no hay una razón para cubrirse? ¿De qué sirve el fuego si no hay con quien compartirlo? Y mientras los vikingos se abrigaban físicamente, también cultivaban el calor emocional, el valor de la comunidad, del recuerdo, de las pequeñas tareas repetidas con devoción. En pleno invierno, cuando nada florecía afuera, lo que crecía era lo invisible, la paciencia, la fortaleza, el alma. Y claro, no todos lo entendían así. En una aldea vecina, a solo unos días de caminata entre los hielos, los hombres habían dejado de encender la lámpara ritual. Decían que era inútil, que el sol volvería cuando quisiera y que su ausencia no debía importunar la vida. Ellos se encerraban, dormían en exceso, comían sin orden y hablaban poco. Las historias dejaron de circular y pronto algo más empezó a desaparecer: la voluntad. Y es que el verdadero peligro del frío extremo no era la hipotermia, era el olvido de lo que te hace humano. Jorund lo sabía. Por eso, al día siguiente, aunque no hubiera sol, se levantó antes de que nadie abriera los ojos, limpió las herramientas del taller y talló en madera una pequeña figura, un hombre y una mujer sosteniendo una antorcha juntos. La colocó sobre el hogar y, sin decir nada, dejó que la imagen hablara por él. Los vikingos sobrevivían a las noches más frías no solo porque sabían construir, cazar o defenderse. Sobrevivían porque no dejaban que el hielo entrara en el corazón. Y esa es una lección que, aunque venga desde un mundo lejano, todavía tiene algo que decirnos hoy, cuando nos sentimos fríos por dentro sin saber por qué. El invierno seguía su curso, indiferente al cansancio humano. Ya no se sabía cuántas noches habían pasado desde la última vez que el sol asomó su rostro. En la casa de Jorund la leña escaseaba, las pieles no bastaban, y lo más peligroso, las palabras comenzaban a desaparecer. Nadie hablaba mucho, nadie reía. El silencio crecía como escarcha en las paredes del alma. Una mañana, si se le podía llamar así, Jorund salió solo. No le dijo nada a Freyja, no despertó a Astrid. Solo tomó su hacha, una capa gruesa, y caminó hacia el este, en dirección a la montaña donde, según las antiguas historias, se refugiaban los que habían perdido el fuego por dentro. Esa montaña era conocida como Skugafjell, el monte de las sombras. Nadie subía allí en invierno, no por miedo a los osos ni a las tormentas, sino porque se decía, allí el frío era tan profundo que te obligaba a verte por dentro. Y muchos no querían verse, pero Jorund necesitaba entender. Algo dentro de él ardía y se apagaba al mismo tiempo. Había sobrevivido muchos inviernos, pero este se sentía diferente, como si su alma también tuviera escarcha. A mitad de camino, el viento cambió. Ya no era viento, era como un lamento antiguo. No se sentía en la piel, sino en los huesos. Y entonces, de entre la ventisca, apareció una figura. No era el anciano del fuego. Esta vez era otra cosa, más joven, más parecida a él. «¿Quién eres?», preguntó Jorund con el rostro cubierto de escarcha. «Soy tú», respondió la figura, pero el tú que decidiste olvidar. Era su propia imagen, más joven, con la mirada clara de quien aún cree en algo. El Jorund que soñaba, el que aún contaba historias a sí mismo, el que aún miraba el cielo buscando señales. «¿Por qué estás aquí?», insistió. «Porque me dejaste atrás. Cambiaste la esperanza por rutina. Cambiaste los relatos por silencio. Te hiciste fuerte, pero ya no sabías por qué.
Jorunn sintió un nudo en el pecho. No era tristeza, era reconocimiento. El invierno entendió, no estaba afuera. Era él. Era ese silencio que no se atrevía a romper, ese cansancio que no era físico, esa pérdida de asombro. Se arrodilló. El frío era insoportable, pero dentro de él algo empezaba a encenderse. La figura desapareció, y en su lugar quedó una piedra lisa, negra como la noche. En ellas una nueva runa tallada. Sowilo, la runa del sol, del renacer, de la voluntad que atraviesa la oscuridad. Jorunn la tomó, y por primera vez en muchos días lloró. No de miedo, no de debilidad, sino de reconocimiento, porque entendió que sobrevivir al invierno no era resistirlo, era dejar que te transforme. Cuando volvió a casa, nadie preguntó, pero algo en él había cambiado. Sus pasos eran distintos, sus ojos más tranquilos, y esa noche por primera vez se sentó con sus hijos alrededor del fuego y contó una historia que no había contado nunca. No era una saga de héroes, ni una leyenda de dioses. Era su historia, la de un hombre que en medio del frío más feroz encontró algo que no sabía que había perdido, la capacidad de sentir. Y mientras hablaba, los niños escuchaban sin parpadear, porque cuando alguien habla desde lo profundo, hasta el viento se queda quieto. Y así, una vez más, los vikingos sobrevivieron. No porque vencieron al invierno, sino porque lo entendieron. Aquella noche, después de narrar su travesía en la montaña, Jorunn colocó la piedra negra, la runa del sol, justo al lado de la runa de los sueños que Astrid había recibido. No dijo una palabra más. No hacía falta. En esa casa, como en toda la aldea, el fuego ya no era solo físico, era simbólico. Había regresado el relato, y con él, el calor. Y así fue como los días, aún sin luz, comenzaron a sentirse diferentes. Freya retomó sus cánticos suaves mientras tejía, como lo hacía cuando sus hijos eran pequeños. Algunos vecinos, atraídos por los ecos de esas voces, se acercaron en silencio buscando un poco de ese calor invisible. Nadie pedía comida, ni leña, solo un espacio donde escuchar, donde sentirse humanos otra vez. Poco a poco, la casa de Jorunn se convirtió en un refugio, pero no para el cuerpo, para el alma. Cada noche al calor de las piedras encendidas, alguien contaba algo. Una historia, una confesión, un recuerdo inventado o verdadero, daba igual. Lo que importaba era la llama que se avivaba entre las palabras. Había quienes compartían sueños extraños, otros recordaban a los que ya no estaban. Incluso hubo quien confesó haber olvidado su propio nombre en medio del invierno, y al decirlo en voz alta, volvió a encontrarse. Y tú podrías pensar, ¿todo eso bastaba para sobrevivir? Palabras, recuerdos, símbolos. Y la respuesta es sí, porque para los vikingos sobrevivir no era solo no morir, era seguir significando algo. Afuera la nieve seguía cayendo, pero ya no era enemiga, era parte del ritmo, como el silencio entre dos notas de una canción. Una noche, Astrid le preguntó a su padre, ¿y si el sol no vuelve? Jorunn la miró largamente y con una sonrisa cansada pero serena respondió, entonces nosotros seremos el sol, uno pequeño pero suficiente. Y esas palabras que podrían parecer simples no lo eran, porque sin saberlo, Jorunn estaba repitiendo una antigua enseñanza que venía incluso de antes de los vikingos. Cuando la luz se va, no se la espera, se la crea. Por eso, esa aldea resistió. No porque tuviera más recursos, no porque fueran más fuertes, sino porque entendieron que el calor más poderoso no viene del fuego, sino del sentido que le damos a estar juntos, a seguir contando, a no olvidar lo que nos hace humanos. Y mientras el invierno seguía su curso, implacable, blanco, profundo, cada noche en aquella casa era un pequeño acto de rebelión contra la desesperanza, una forma de decir,
Aquí seguimos, aquí brillamos, aquí soñamos. Y tú, que ahora estás escuchando esto quizá desde una cama tibia o en medio del silencio de tu habitación, debes saber algo. Ese invierno, el más frío de todos, no terminó con el sol. Terminó con una historia. Y esa historia mía, aunque haya sucedido hace siglos, no está completa aún. Porque le falta alguien que la recuerde. Le faltas. Tú, esa última figura de la que hablábamos, no apareció como una visión. No fue un dios ni un ancestro. Fue algo más sutil, más íntimo. Una noche, Astrid despertó de un sueño profundo. No recordaba qué había soñado, pero sentía algo nuevo, algo limpio. Se levantó. Caminó hacia la ventana donde siempre brillaba la lámpara ritual. Y ahí lo vio. Un hilo de luz. Lejano. Frágil. Apenas insinuado en el horizonte. Pero era real. El sol volvía. No con fuerza, no con esplendor. Solo como un susurro en la oscuridad, como si dijera: gracias por esperarme. Gracias por no olvidarme. En ese instante Astrid entendió algo que le acompañaría el resto de su vida. La luz no siempre regresa porque sí. A veces vuelve porque alguien la llamó. Porque alguien, en algún rincón del mundo, decidió no rendirse. Y esa fue la mayor victoria de Jorund, de Freya, de su familia y de toda su aldea. No derrotaron al invierno. Le hablaron, le escucharon y sobrevivieron. No como guerreros, sino como guardianes de lo invisible. Esa historia, real mezclada con los hilos de la memoria, el mito y la humanidad, sigue viva hoy. No en los libros, no en los museos. Vive en ti, que esta noche decidiste quedarte hasta el final, escuchando con los ojos cerrados, dejando que tu mente viaje y tu alma respire. Porque tal vez, sin saberlo, tú también estás atravesando tu propio invierno. Tal vez tú también necesitas recordar que se puede resistir, que se puede contar, que se puede amar incluso cuando todo parece detenido. Y si esta historia, aunque sea un poquito, te acompañó, si te ayudó a dormir, a imaginar, a sentirte menos solo, entonces te invito a que la mantengas viva. Dale like a este video, suscríbete al canal y sobre todo, quédate cerca, porque aquí, cada historia es una lámpara encendida en la noche y vienen muchas más suaves, más profundas, más tuyas. Hasta la próxima vez. Duerme tranquilo, el fuego sigue encendido.